Bienvenidos al capítulo 62 de El Bazar de la Bolsa. Antes de empezar, la clásica advertencia. Las informaciones expuestas en este vídeo /podcast son de carácter divulgativo. En ningún caso el autor da una recomendación de compra o de venta de los activos comentados. Si alguien está interesado en la compra o venta de una acción, fondo o cualquier activo comentado, debe realizar su propio análisis y basar su inversión en sus propias conclusiones. Además, recordaros que este podcast está hecho con un carácter divulgativo. Comentamos empresas, lo que hacen, algo de su balance financiero normalmente, pero es un poco para conocer mejor las empresas, para conocer mejor cómo evoluciona el mundo a través de las empresas y que esto nos ayude en nuestro proceso inversor, que ayude en el proceso inversor de cada uno, pero en ningún caso son recomendaciones de inversión. Bueno, hoy quería presentaros la empresa Almiral. Es una empresa que por estar en el sector salud y por haber sufrido una corrección en su cotización bastante fuerte, pues me había llamado la atención y quería ver si era una acción en las cuales había posibilidades de revalorización de la misma. ¿A qué se dedica específicamente Laboratorios Almiral? Bueno, está centrado sobre todo en el tratamiento de 4 enfermedades que afectan a la piel, como son la dermatitis atópica, la queratosis actínica, pero sobre todo sus productos estrellas están enfocados al tratamiento de la psoriasis y del acné. Y además, pues tiene otros tratamientos, por ejemplo, para la alopecia androgénica, para enfermedades raras o para algún tipo de cáncer de piel. ¿Qué es la queratosis actínica? Bueno, la queratosis actínica es una enfermedad crónica de la piel caracterizada por el desarrollo de lesiones escamosas en zonas de la piel dañadas por el sol, también conocida como queratosis solar. La dermatitis atópica es una enfermedad eczematosa que produce eczemas crónica de la piel con un componente hereditario. Es el tipo de eczema más grave y crónico. Se experimenta picazón e inflamación en la piel, con erupciones, etc. Bien, Laboratorios Almiral es una empresa española, pero es una empresa yo creo muy interesante porque ya tiene presencia directa en 21 países a través de 13 filiales y cuenta con más de 1.800 empleados dedicados a la ciencia. Sus laboratorios principales están en Barcelona y en Alemania y también en Estados Unidos. Además, como se puede ver en esta diapositiva, tiene empleados en varios países como en Austria, en Bélgica, en China, en los países nórdicos, en Francia. Tiene 300 empleados en Alemania, 64 en Italia, tiene 1.100 en España, con lo cual 200 en Estados Unidos, 33 en Reino Unido, 19 en Suiza, con lo cual vemos que ya es una empresa internacional, que aunque tenga su sede en España, su enfoque es global e internacional, que es un aspecto que me suele gustar mucho de las empresas. Otra cosa interesante es la distribución de su negocio. El 50% está enfocado a tratamientos dermatológicos, tratamientos para la piel, que recordemos que es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano y que se ve afectado por multitud de afectaciones, de patologías. Pero también tiene un 22% en otro tipo de tratamientos, un 8% de tratamientos respiratorios y un 13% en metabolismo. Además, un 60% de su facturación se hace en países europeos, un 28% en Estados Unidos y un 13% en el resto del mundo. Bien, una cosa muy importante de esta empresa es que se está enfocando. A mí eso me parece muy interesante porque al final no deja de ser es como una gran farma, pero no es una gran farma, ¿no? Es pequeña, aunque bueno, es un tamaño muy considerable para ser una empresa española del sector que está y tiene además, yo creo, mucho mérito. Pero ¿cómo van a competir con una gran farma? Bueno, es complicado. Entonces, ¿qué es lo que creo que se tiene que hacer? Enfocarse en un nicho. Y ellos se van a enfocar mucho en dermatología. Han vendido también ciertas licencias o productos que tenían que no estaban relacionados con ese nicho, el nicho del tratamiento de la dermatología, y se van a enfocar mucho en lo que es el tratamiento dermatológico, que le va a dar ventajas de escala, porque además, por ejemplo, en su red comercial, si está muy enfocada a dermatología, pues los comerciales que tengan ya pueden aprovechar esas visitas que hagan a los dermatólogos para poder introducir otros medicamentos del laboratorio. Bien, aquí vemos una distribución de las ventas de la empresa
conforme a los tratamientos que tiene. Entonces, pues vemos, por ejemplo, que en 2019 un 17,5% de las ventas fueron por tratamientos para la psoriasis, que es su tratamiento estrella. Vemos un 2,2% en dermatitis atópica, 1,7% en acné y un 3,2% en otras. Espera mucho crecimiento, sobre todo en tratamientos de psoriasis y acné, que es donde tienen los productos más fuertes en el mercado. Además, tienen varios medicamentos a punto de ser aprobados, como para la queratosis actínica, para la dermatitis atópica o para la alopecia androgénica, por ejemplo. Esto podría ser otra razón para una inversión en esta empresa, que las empresas que están a punto de salir los medicamentos que están a punto de salir para ser comercializados sean aprobados y esto sea un cambio sustancial en sus ingresos por ventas. Laboratorios Almiral tiene medicamentos propios que ha desarrollado, en los cuales ha invertido mucho dinero y ahora los va a comercializar, pero además también adquiere licencias de otros laboratorios para poder comercializar los productos de otros laboratorios. Entonces está creando una cartera muy interesante de productos para tratamientos dermatológicos. En un cuadro de ventas del primer trimestre de 2020 podemos ver la evolución de ventas de varios de sus medicamentos. Hay que recordar que al ser afecciones dermatológicas, muchos son afecciones leves y con el problema de la pandemia, pues mucha gente ha dejado de ir a consultas para afecciones leves y esto sí que puede impactar en los números a corto plazo de esta empresa. Por ejemplo, vemos que el producto Axone, que es para el acné, ha bajado un 65% en ventas, si bien es verdad que este producto creo que tiene una competencia directa porque se le acabó la licencia y a partir de ese momento podía ser producido, el principio activo podía utilizarse en medicamentos genéricos y por eso también ha sido una de las razones por la que hayan descendido un 65% de las ventas. Sin embargo, por ejemplo, vemos que para el Ilumetri, que es para la psoriasis, las ventas han subido un 161%. La psoriasis es un problema para el que lo padece a varios niveles, pero es una enfermedad que crea un poco de estigma social porque es una enfermedad desfigurante en la piel y a veces puedes provocar problemas de cierto rechazo social y es un medicamento que el que saque una buena solución, porque hay mucha gente afectada por psoriasis, lo que pasa es que no a un nivel desfigurante, puede tener un mercado muy importante. Bueno, vemos el rating, dos aspectos importantes de esta empresa, pues un BB- y Moody's le da un Ba3, pues ni mal ni bien, por así decirlo. Y otra cosa importante es que tanto Grupo Plafin como el Grupo Corporativo Landón controlan casi el 65% más del 65% de la empresa, y esto es de una familia que es la familia Gallardo, que son los que más controlan esta empresa. Es una empresa que hay mucho control por parte de una familia, y esto hay gente que le gusta y hay gente que no, pero bueno, es un aspecto muy importante a tener en cuenta en esta empresa, que hay un fuerte control por parte de una familia. Vemos aquí, por ejemplo, que Jorge Gallardo y Antonio Gallardo pues son miembros del consejo de la directiva, que son los que controlan esta empresa. Vamos con los datos contables de la empresa. Vamos con los resultados del primer trimestre del 2020, donde han tenido un crecimiento de un 7% en ingresos, un crecimiento de un 8% en ventas netas, con 240 millones de euros, o sea que vendrán a facturar 1.000 millones de euros al año, es una cantidad importante, y han crecido un 10% en el EBITDA, con 88 millones de EBITDA en el primer trimestre. ¿En qué se basan sus resultados? ¿Por qué han crecido? Bueno, en Europa un buen rendimiento de Ilumetri, que es para el tratamiento de la psoriasis, sobre todo las ventas en Alemania, y en Seysara en Estados Unidos, que también pretendían que fuera un fuerte activo en cuanto a las ventas, pero con esto del COVID pues ha habido ciertas medidas que han afectado a las ventas. Y bueno, también confían en que los medicamentos que están a punto de aprobarse, que en los próximos años contribuyan también al aumento de las ventas, como el Tribanibulin o el Lebrikizumab. Bueno, en cuanto a las pérdidas y ganancias del primer trimestre del 2020, es de agradecer que esta empresa explique de una manera muy visual
por qué se han dado unos resultados. Bien, pues por ejemplo ven que el incremento de las ventas y dicen que se ha dado por el rendimiento de productos, sobre todo en Europa, porque muchos mayoristas, ante lo que se venía, han decidido aumentar el stock y esto ha compensado la entrada del genérico de Actione, que es un tratamiento del acné, como comentábamos antes. Y esto es una cosa importante para las grandes farmas. A mí las grandes farmas en general, porque ya sabéis que este podcast intenta un poco que tengáis datos o información para mejorar vuestro proceso inversor. ¿Qué pasa? Que van a tener mucha competencia de los genéricos. También creo que hay un riesgo en la regulación y los estados van a presionar cada vez más para poder bajar los precios, sobre todo en Estados Unidos, que muchos precios de algunos medicamentos se encuentran disparados. Y esto va a ser un problema en las cuentas y son empresas que cada vez se están endeudando más. ¿Ves? Por ejemplo, dice que el margen bruto disminuye debido al genérico de Acton. Y bueno, dice que hay un incremento del EBITDA, sobre todo por el incremento de las ventas netas y un menor gasto en ventas y marketing a causa del COVID-19. Además, nos dice que hay un aumento del margen impulsado por una mejora del mix de producto y un menor gasto. Esto es importante, lo que comentábamos antes, de la empresa se está enfocando en dermatología, porque si estás muy diversificado, tu red comercial no es eficiente. Sin embargo, si te focalizas en un sector, como en este caso la dermatología, probablemente, si haces las cosas con sensatez, tu red comercial será más eficiente y tendrás menos gastos, porque la red comercial para introducir productos farmacéuticos también es muy cara de mantener, y esto es una cosa a tener importante en el modelo de negocio de Almiral y otro tipo de laboratorios similares. Y bueno, vemos que el beneficio por acción normalizado sube un 47% hasta el 0,28, pero es verdad que este dato habría que mirárselo bien, y aquí sí que hay que tener un poco de conocimiento contable e ingeniería contable para dedicarle tiempo para ver si es un dato correcto o no. En el balance, donde podemos ver la deuda, vemos que la deuda es 1,5 veces el EBITDA, que es una deuda razonable. Bien, algunas claves de este negocio que yo creo que al final es un poco la importancia de este podcast, un poco intentar ayudaros en vuestro proceso inversor y luego ya cada uno, si le ha gustado la empresa, pues ya tiene que bucear un poco más en los datos contables y en otro tipo de cuestiones. Y bueno, estos son claves que son sencillas, pero bueno, por si os ayudan. Bien, una de las tesis de inversión es que Almiral ha entrado en el IBEX 35. Hasta hace poco cotizaba en el mercado continuo y cotizar en el IBEX hace que, por ejemplo, muchos ETFs o fondos referenciados al índice del IBEX 35, que es el índice de las 35 empresas españolas que se ha decidido que son las más representativas, no más representativas porque en el IBEX se entra por... Al final hay un comité que decida qué empresas entran y qué no, en función de si cumplen ciertos parámetros que este comité considera importantes. Pero bueno, suelen ser las compañías más grandes españolas cotizadas en el parqué. Aunque luego hay otro tipo de parámetros que, aunque por ser grande, no quiere decir que cotices en el 35, ¿no? Pero bueno, en este caso Almiral estaba en el mercado continuo y al pasar el 35 esto puede que le dé estabilidad a su cotización porque ya muchos fondos y ETFs entrarán, ¿no? Incluso podría ser un impulso a la cotización, aunque hasta ahora no ha sido así. De hecho, desde que ha entrado en el IBEX 35 su tendencia es bajista y ha bajado cerca de un 10%. Bueno, tendencias para el año 2020, ¿no? Que se espera que sea el año de consolidación de los lanzamientos realizados en los dos últimos ejercicios, Seisana en Estados Unidos y Skilarence e Ilumetri en Europa. Claro, si miras las cuentas de esta empresa, ¿qué le pasa? Que esta empresa no es muy sexy. De hecho, no es nada sexy a pesar de estar en el sector salud. Pero un poco la tesis de inversión en este tipo de empresas es como Farmamar. Farmamar era una empresa, ya no es que fuera sexy, sino es que era anti-sexy. Pero si tú veías el potencial del catálogo de medicamentos que estaban a punto de salir, pues había mucho potencial, ¿no? Y de hecho, pues la empresa estaba cerca de €1 hace 2 años y ahora está en cerca de 10. Bueno, justo hoy que estoy grabando el podcast, se ha hecho el contra split, que quiere decir que la empresa reduce el número de acciones cotizadas, entonces, pues bueno, llegó a rondar cerca de 11,5 euros, bajó hasta 9,5 en un día, que tuvo un retroceso muy importante, y justo al día siguiente del contra split, y ahora no estoy mirando la cotización, no la he mirado hoy, pero bueno, salía a cotizar a 115. Bueno, después de este rollo macabeo,
que he metido, lo que quería decir es eso, ¿no? Que muchas veces en estas empresas farmacéuticas, sobre todo en las pequeñas, porque las que son muy grandes, aunque tengan 2 productos que tengan mucho éxito, pues claro, al volumen de ventas no le afecta mucho, porque es una pequeña proporción, pero en laboratorios más pequeños, si de repente tienen 2 productos o uno que tienen mucho éxito, claro, eso cambia completamente sus cuentas y pueden pasar de ser empresas un poco desastrosas o poco sexys a ser muy sexys. Entonces, pues de esto depende. Si se ve que hay potencial, pues hay que bucear un poco más, y si ve que hay gran potencial, pues esta empresa puede subir mucho su cotización. Bueno, aquí vemos, accionistas mayoritarios de Almiral otorgan mandato con el propósito de incrementar capital flotante. Lo que decíamos, es una empresa que está muy fuertemente controlada por la familia Gallardo, y lo que hicieron hace poco fue vender acciones para aumentar el free float, ¿no? O sea, que más gente tuviera acceso a ser accionista de la empresa y que tuviera un mayor free float, ¿no? O sea, que haya más acciones en el mercado disponibles para fondos o para accionistas retail, ¿no? Para accionistas particulares. Claro, esto mucha gente lo interpretó como que era como que la dirección estaba vendiendo acciones. Bueno, pues nunca sabes, ¿no? Si venden acciones porque no tienen confianza en la empresa, o venden acciones porque quieren que una cotización más estable en el mercado, dar más confianza al mercado, poniendo más acciones en la venta y que haya más diversidad en la propiedad. Bueno, por poner alguna opinión de algún analista que me ha parecido interesante para comprender esta empresa, porque puede ser una buena inversión o por qué no. Bueno, pues aquí está. Bueno, así como su disposición al M&A, con compras como la de una cartera de Allergan, Almiral compró la cartera de productos dermatológicos, porque ya hemos dicho que se está enfocando en dermatología, y se la compró a un laboratorio americano conocido que es Allergan, pues le compró su cartera de productos dermatológicos, ¿no? Esto supuso un brote verde tras el complicado año 2017. Vemos que en 2017 además se acometió una emisión de bonos convertibles cuyo anuncio desplomó sus acciones en diciembre de 2018. Los analistas admiran el pipeline, ¿no? O sea, el catálogo de productos que están a la venta y también los que están a punto de salir a la venta, con varios productos en ensayos clínicos. Los analistas de Jefferies, por ejemplo, cambiaron el año pasado su recomendación a comprar por el entusiasmo de la evolución de nuevos lanzamientos como Ilumetri y Skilarence para la psoriasis y Seysara para el acné. Una opinión que volvieron a resaltar con los resultados del primer trimestre pese al impacto del COVID-19. O sea, los analistas ven buena perspectiva para el catálogo, que aunque los datos ahora no sean muy sexys, ellos esperan que sí. Bueno, vemos que el modelo de negocio que tiene, enfocado en la hematología, como muchas de sus afecciones son leves, vemos que efectivamente el COVID le está afectando mucho porque la gente no va a las consultas, y esto en el corto plazo es un problema, pero bueno, también puede ser una oportunidad de compra. Bien, vemos aquí que el 11 de 2019 las acciones de Almiral se desplomaban más de un 10%. El miércoles, después de que los hermanos Antonio y Jorge Gallardo, a través del grupo Plafin y grupo corporativo Landón, hayan vendido un 6,3% del capital. Pues esto es lo que habíamos explicado antes. Así llegamos a las conclusiones del análisis de esta. Bien, vemos que la cotización, pues en el 2008 estaba sobre los 15 euros, bajó a 7, estuvo pues entre los 7 y los 10 hasta el 2013, luego sí que de 2013 a 2016 subió hasta los 17 euros, luego volvió a bajar a los 7, 2017 a 2018, luego volvió a subir a los 17, ahora ha vuelto a bajar y está en 10,70, con lo cual vemos que hay mucha oscilación en el precio, y vemos que en 12 años los inversores han considerado que en esta empresa no se estaba añadiendo valor año tras año, sino que la empresa ha ido un poco evolucionando su cotización respecto a las expectativas que había de ingresos de la misma. Bien, vemos que una rentabilidad del dividendo 1,68%. Vemos que el beneficio por acción, pues el año fue 0,76 euros, al año siguiente 0,44, al año siguiente menos 1,76, al año siguiente un 0,45, luego un 0,61. Vemos que los beneficios por acción no están aumentando, a veces son más altos, a veces más bajos, hay años negativos. El P era un 16, aunque se espera que esté a un PER 20 próximamente.
Bien, que vemos aquí, pues, por ejemplo, la tesorería, ¿no? Si vemos que en 2015 tenían 597 millones en caja, ahora vemos que tienen 117 millones, ¿no? Ha bajado considerablemente, aunque bueno, tener mucha caja a veces es señal de que no estás haciendo una buena gestión, porque estás seguro, pero no estás empleando el dinero eficientemente, ¿no? Que bueno, esto nunca se sabe y podría dar lugar a discusiones muy alargadas en el tiempo. Sin embargo, vemos que la deuda a largo plazo y otras deudas a largo plazo, pues vemos que en el 2015 tenían 700 millones de deuda y ahora tienen pues, 843. Recordemos que es una empresa que capitaliza alrededor de 2.000 millones de euros. Y tenía unos beneficios, pues a veces de 100 millones de euros. Beneficios contables. Claro, al final, ¿cuál es la conclusión en esta empresa? Una conclusión rápida que he llegado, porque muchas veces cuando estás analizando empresas, pasas por tu mano muchas empresas y lo que haces es descartar. Como conclusión final, ¿qué vemos? Yo creo que en esta empresa pues hay dudas porque no acaba de estar financieramente bien, pero tampoco acaba de estar mal. Por los beneficios ni fu ni fa. Para ser farmacéutica o una empresa conservadora tampoco es que dé unos dividendos excelentes. Ha tenido que hacer grandes inversiones, como por ejemplo en Allergan, y ya veremos si las acaba amortizando. Entonces, ¿cuáles pueden ser los posibles catalizadores de esta empresa? Yo tengo que reconocer que esta empresa no la he analizado nada a fondo, pues ¿por qué? Porque yo pues me dedico a analizar empresas, básicamente, ahora, y pues lo que haces es descartar rápido, ¿no? Y cuando ves cosas que a lo mejor no lo ves claro, pues descartas porque al final nuestro recurso más limitado es el tiempo y hay que utilizarlo de una manera eficiente. Bien, entonces, ¿cuáles son los pros y los contras? Los contras yo creo que es una empresa que habéis visto aquí 5 años de cuentas, pero si miras más atrás, pues son cuentas eso que a veces bien, a veces mal, no acabas de estar bien, pero tampoco acabas de estar mal, tampoco es una empresa que esté barata, tampoco una rentabilidad por dividendo excelente, además puede tener la competencia de los genéricos, más otras competencias. Claro, es una empresa que no está claro y de hecho la cotización lo está notando, ¿no? Porque está bajando, además no está barata y eso que ha entrado hace poco en el IBEX 35. Entonces es un buen sector, pero el sector este de las grandes farmas o de las farmas les pasa eso, que muchas veces se endeudan y no está claro si van a recuperar esa inversión. Financieramente no está muy allá, lo que pasa es que los ingresos suelen ser bastante recurrentes y la situación financiera no puedo decir que es mala, pero yo creo que tampoco es buena. Entonces yo creo que buscando se encontrarán mejores opciones de inversión y por eso la he descartado rápido. Ahora, ¿qué podría pasar con esta empresa? Bueno, pues yo creo que tiene una estrategia con sentido. Han dicho, vamos a enfocarnos en un nicho, en dermatología, vamos a ser especialistas ahí, vamos a ser mucho más eficiente en costes, nuestra I+D va a dermatología y vamos a intentar ser un campeón mundial de la dermatología. Pues a mí eso me parece sensato porque no vas a competir con un montón de medicamentos con las grandes farmas, porque no podrás, por escala seguramente, y además están los genéricos. Entonces, pues si se especializa en algo, a mí me parece algo adecuado y esta estrategia a muy largo plazo, pues podría tener mucho sentido. Habrá que ver si el catálogo de los fármacos que están a punto de salir, pues tiene unos productos ganadores y que a lo mejor sea un producto que para sacar 2 productos para tratar la psoriasis, que sea el mejor producto, y para tratar el acné, que sea el mejor producto, pues eso pueden suponer unos ingresos muy, muy importantes, ¿no? Y luego además siempre es una empresa que mientras esté trabajando su nicho de mercado y lo esté haciendo bien, pues siempre puede ser una candidata a que la open o la compren y suba mucho la cotización. Pero como negocio, a mí, aunque es un sector que me gusta y que entiendo que tiene potencial, porque le puede pasar como a Farmamar, que de repente ha sacado 2 productos ganadores y la cotización se ha disparado. No creo que este sea el caso, porque Farmamar es un caso muy específico, una empresa que era mucho más pequeña y el potencial que tiene es enorme con sus medicamentos. Con las competencias que saldrá seguramente no lo tendrá tan fácil. Y bueno, Farmamar no lo ha tenido fácil, y ya veremos Farmamar lo que pasa. Tampoco quiero decir que Farmamar ahora vaya a ser un éxito, de momento lo está siendo y ya veremos el Aplidin, porque el Aplidin sería como un regalo, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia, Farmamar, que la explico en otro podcast.
Y esta es mi conclusión. Yo he dejado de analizarla, igual es un error de emisión en el futuro, pero ni fu ni fa. Y es solo una opinión basada en mis propias conclusiones, mi propio estudio, y esto no es ni una recomendación ni de compra ni de venta, por supuesto. Y bien, bueno, lo último, un chascarrillo, pues una de las notas que pone en sus informes anuales, ¿no? Nuestro enfoque en la innovación, que puede marcar una verdadera diferencia, bueno, y al final acaba que han firmado un acuerdo de colaboración con dos empresas, ¿no? 23andMe y Guxi Biologics, ¿no? Guxi Biologics, ya hemos hablado que las empresas chinas y asiáticas, uno de los problemas que ha metido con el coronavirus es que empresas que fabrican principios activos, pues muchas están allí, en Corea y en China, y eso ha sido un problema para los kits de diagnóstico y todo esto. Y bueno, al final el acuerdo 23andMe, recordemos que es una empresa que lo que hace es analizar tu ADN y bueno, te dice pues de dónde vienes, cuáles son tus antepasados, qué potenciales enfermedades puedes tener en un futuro conforme sea tu ADN. Y bueno, pues solo decir como chascarrillo que la CEO de 23andMe es Ann Wojcicki, que bueno, se casó en su día con Sergey Brin, que es cofundador de Google en mayo de 2007. De hecho, Google empezó en un garaje de la familia Wojcicki. ¿Y qué quería decir? ¿Dónde está el chascarrillo? Bueno, que al final todos los caminos de inversión nos llevan a Google. Bueno, después de tontería, me despido. Volver a advertir que cualquier activo que se haya comentado aquí no es una recomendación ni de compra ni de venta. Son solo conclusiones personales del que os habla. José Manuel Pesudo, asesor de Esfera 1 Caldi, y tenéis que hacer vuestro propio trabajo en caso de que os interese invertir en cualquier activo que se haya comentado. Y sin más, me despido. Muchas gracias por estar ahí y espero que nos veamos en el siguiente podcast vídeo. Muchas gracias. Wake up, the world is not waiting. The earth that's not as being for you. The train that's coming so tempting. Just keep your stop, don't be a fool. Yeah, but you don't even care about that. Wake up, wake up, just wake up, wake up. Wake up now, better get ready. You give up stars and look so good. Your world is not moving forward. You have to push it harder too. Yeah, but you